comenzar, ¿no? La prédica va a tratar, ahora no la dimos verso a verso, estábamos leyendo Mateo sobre todo, ¿no? Pero ahora no viene verso a verso la prédica, sino trata, vamos a leer, bueno, de las relaciones interpersonales, ¿no? En la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Y qué trata esto? Pues el prójimo, el matrimonio y la familia. Nos íbamos a enfocar más al matrimonio, pero me terminé enfocando más al prójimo porque pues había mucho problema en el matrimonio, ¿no? Entonces estaba escuchando que de hecho llegó el día miércoles un amigo y pues tiene un problema con el matrimonio, y también estaba escuchando otros que vienen aquí que tenían problemas en el matrimonio. Pues estábamos orando porque empezar, pero pues Dios hizo que empezáramos eso, ¿no? Entonces, pues comenzamos, fíjate. Entonces, el prójimo, el matrimonio y la familia, ¿no? Todo el creyente debe de tener un orden. ¿Cuál es el orden de todo el creyente? Es primero Dios, después la familia. El primer ministerio del creyente debe de ser la familia, pero debe de poner en primer lugar a Dios antes que todo, ¿no? O sea, antes de que tú te congregues, antes de que tú asistas a la iglesia, sirvas a la iglesia, aunque tengas un llamado de Dios, o si tú estás en otra congregación y si sirves a la iglesia y todo, antes de todo debe de ser la familia. O sea, familia, hablo de si tú estás casado, pues la familia, ¿no? Y también pues si tienes, por ejemplo, si tú vives en casa, tus papás y todo, pues sujetarte, ¿no? La autoridad de tu casa, ¿no? O sea, ese es el orden de todo creyente, ¿no? Y después es la congregación, ¿no? En tercer lugar debe de ser la congregación. Pablo, bueno, el autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 25 nos dice: no os dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros, y más que vean que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. Acuérdense que pues sabemos que en cualquier momento la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos puede venir el Señor, ¿no? Por su iglesia, ¿no? Entonces todos los creyentes deberíamos de congregarnos, ¿no? Luego, el cuarto lugar debe de ser nuestras obligaciones, el trabajo. El trabajo, todo creyente también tiene que presentar diligencia. Si tú estás también en el Evangelio, pues tienes que presentar diligencia primero en el Evangelio. Tienes que presentarse como un obrero aprobado, ¿no? Que quiere predicar la palabra. Acuérdate que la iglesia se hizo para glorificar a Dios. La iglesia, ¿para qué se hizo? Para anunciar la buena nueva. Entonces, si Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice el apóstol Pablo, también nos llamó ¿para qué? Para que nosotros seamos luz en la tierra, pero para también prediquemos la palabra. Sí, o sea, la iglesia así dijo. Por eso Jesús dijo en Mateo 28: vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, no porque Dios me dé sanidad, no porque Dios me haya restaurado del alcoholismo, de la drogadicción, de los problemas, de todo, haya restaurado mi familia, mi vida, ¿yo qué tengo que hacer? Pues predicar y testificar qué fue lo que hizo Dios en mi vida, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente que está sin Cristo y se muere sin Cristo. Tú fuiste llamado, ¿sí? O sea, todos los que estamos aquí, yo creo que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y Dios nos hizo salvos. Entonces hay gente que está muriendo sin Cristo. Yo, por ejemplo, veo a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que los jóvenes de hoy en día, ¿qué dicen, no? O sea, yo tengo un chavillo que me está ayudando y dice: no, pues yo tengo un Lucifer, ¿no? O sea, están desviados, ¿sí me entiendes? En Lucifer. Y dice que le pone un altar y que esto y aquello, y dice cada quien. Pero imagínate cuánto engaño hay del enemigo. ¿Cuántos están creyendo en otras cosas que no es Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, el hombre muere y muere sin Cristo. ¿Cuánto está afanado en el trabajo, en la vida cotidiana y no busca a Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Y qué te dice la Biblia? Y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces todos los hombres, toda la iglesia fuimos llamados a anunciar, o sea, a Jesús, a que Cristo murió, o sea, que conocemos un Dios que restaura, un Dios que salvó, un Dios que entregó su vida por nosotros, ¿no? Y el otro es el esparcimiento, el punto número 5, o sea, ¿qué es el esparcimiento? También como creyentes pues debemos de tener ese tiempo, ¿no? De disfrutar. Eclesiastes 2, ayer leía un versículo en un lugar, Eclesiastes 2:24, dice que la mano de Dios es que también disfruta de su trabajo y se deleita en la vida. Lo estoy diciendo en mis palabras, pero tú ahí lo buscas después, Eclesiastes 2:24. Eso también es mano de Dios, el hombre que labra su trabajo y que disfruta de lo que Dios le ha dado. Eso también proviene de Dios. Eclesiastes ve toda la Biblia debajo del sol, o sea, ve al hombre debajo del sol, lo que hace el hombre cotidiano. Pero un hombre que hace todas las cosas debajo del sol, pero sin Cristo, o sea, su diario vivir, es un hombre que está vacío, ¿sí me entiendes? O sea, es un hombre que está sin nada. Sin Cristo el hombre no tiene nada, con Cristo el hombre tiene todo. Fíjate,
Ahora vamos a tomar el prójimo, ¿no? El prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el próximo. El prójimo es un individuo y cualquiera del latín se llama próximos, ¿no? Significa próximos. Y la palabra prójimo, que traduce con bastante exactitud el término griego pleison, expresa la idea de asociarse con alguno, de entrar en su compañía. Fíjate, ahora vamos a ir a Mateo 22 del 34 al 40. Vamos a Mateo, abran sus Biblias. Mateo 22, 34 al 40. Y vamos a leer Mateo, ¿va? Mateo. Si tienen una Biblia. Mateo 22, 34 al 40. Y fíjate, ve lo que nos dice Mateo 22, 34 al 40. Dice así, fíjate, Mateo 22, 34. Dice, este es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento según la ley en Deuteronomio 6? El gran mandamiento, como lo toman los judíos, es el Shema. Y significa amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso le anuncia Moisés a Israel. Oye Israel, que el Señor tu Dios es uno. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Acuérdate que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le hace una nación, y después van exiliados a Egipto y le da la ley. Y en la ley les dice, amarás a Dios por sobre todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, fíjate. Y ahora vamos a Mateo 22 del 34 al 40, dice así. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos que juntaron a uno, los fariseos eran intérpretes de la ley y los saduceos no creían en la resurrección. Eran tres tipos, ¿no? Acuérdate que son los escribas, que también eran los escritores de la ley, los saduceos y los fariseos. Los saduceos, ¿qué hacían? Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en el ángel, ni en la muerte, ¿sí me entiendes? O sea, y los fariseos eran también intérpretes de la ley. Entonces ya había hecho callar Jesús a los saduceos. Fíjate, ya les había dicho que Él era la resurrección. En Juan 11 les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles diciendo, Maestro, ¿cuál es este gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, ¿cuál es el amor al prójimo? El amor al prójimo es el que yo tengo enfrente, ¿no? O sea, yo debo de amar al prójimo, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano que no lo veo, ¿no? Y eso es con todos, ¿no? O sea, con el vecino que tengo enfrente, con mi familiar, con todo mundo. O sea, yo debo de mostrar amor al prójimo como creyente, o sea, debo de amar, o sea, el prójimo no es mi enemigo, ¿no? El prójimo no es mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Primeramente es mi carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces yo quiero que mis deseos, mis concupiscencias, y si alguien no me cumple lo que yo hago, ¿qué hago? Ya lo aborrezco. O si alguien agarra y me dice algo, pues se me levanta en la vida y lo aborrezco y no lo amo. ¿Sí me entiendes? Pero realmente eso no es. O sea, tu primer enemigo, ¿quién es? Tu carne. ¿Y tú qué tienes que hacer si realmente eres cristiano? Pablo dice en Gálatas 2:20, el que ha vuelto a nacer ha crucificado su carne con sus deseos y con sus pasiones. O sea, eso es lo que ha hecho el creyente realmente. Has crucificado tu carne con tus deseos y con tus pasiones. O sea, si tú realmente has vuelto a nacer como creyente. ¿Sí? Fíjate. Entonces, dice aquí, fíjate, los rabinos tomaban en cuenta 613 mandamientos de la ley y los distinguían del más grande al menos. Estos últimos ellos consideraban que podían ser ignorados o violados con poca o sin ninguna culpa. Y Jesús le dijo, fíjate, cuando dice Jesús les dijo, comprendiendo perfectamente la esencia de la ley, Jesús no tuvo dificultad en responder, en vez de promover un mandamiento sobre otro. Jesús definió la ley en sus principios centrales: amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está bien que amemos a Dios, pero también tenemos que amar al que tenemos enfrente. O sea, sí tenemos que mostrar el amor como creyentes, fíjate. Y dice, amar al prójimo como a ti mismo no se trata de amor propio. ¿Qué es lo que hoy en día dicen? Ámate, ¿sí me entiendes? O sea, ese es el amor propio, ¿no? O sea, ¿qué te dicen todo el mundo? Ámate. ¿Y qué te dice Jesús? Quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, negarse a sí mismo, a lo que tú quieres, a tus deseos, a tus anhelos, morir. ¿Cuánta gente de repente, o sea, tú como iglesia,
Tú has muerto a ti mismo, y, o sea, y le has dado más tiempo a Jesús o le has dado más tiempo a tu carne o a tus deleites, ¿no? O sea, a veces como hombre, ¿no? O sea, tú a veces le das más tiempo a ti, a tus deleites, que a Jesús. ¿Quién debería de estar en primer lugar en el hombre? Dios. Fíjate, dice así: esto no significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a alguien más. Significa que de la misma forma en que cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos de cuidar e interesarnos por los intereses de otros. Fíjate, Moisés resumió todo en los 10 mandamientos, a los cuales verdaderamente interpretados, todos los preceptos de las Escrituras son reducidos. Aquí Cristo convierte los 10 mandamientos en 2. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no desearás a la mujer de tu prójimo, no conducirás ni su vaca, ni su buey, ni su asno, no harás dioses ajenos. Y Jesús redujo esa ley en 2, en el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano que lo tengo enfrente? Yo no puedo decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano que lo tengo enfrente. O sea, si a Dios que no lo he visto, así lo va a decir Juan en 1 de Juan 4:20, si a Dios que no lo he visto y tengo a mi hermano enfrente y lo aborrezco, me convierto en ¿qué? En un mentiroso. Así lo dice la Biblia. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo ir de repente ir por la calle y tengo pleito, si me entiendes, con el vecino, con el de enfrente, con la familia? No puedo, si me entiendes. O sea, realmente ahí es un problema en el corazón, y ese corazón tiene que ser lavado. O sea, no es amor propio, ¿no? Fíjate, dice, ahora vea 1 de Juan 4, 20, 21, es lo que habíamos dicho, 1 de Juan 4, 20, 21. Dice así, 1 de Juan 4, 20, 21. Dice esto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, ¿qué es lo que pasa a veces, no? También tú como hombre, a veces tienes rencor, tienes resentimiento, y eso proviene de Dios. ¿Quién es el que mete el rencor, el resentimiento? ¿Quién es el que mete el odio? O sea, eso es tu carne primero, ¿no? Y Pablo lo dice así, Santiago lo dice así en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú sometes tu carne a Dios, o sea, cuando tú le dices: ¿sabes qué, Señor? Yo traigo algo en contra de mi hermano. ¿Tú qué debes de hacer? Perdonarlo y bendecirlo. La Biblia te dice: ¿hasta cuántas veces debes de perdonar a tu hermano que tienes enfrente de ti? Hasta 70 veces 7. O sea, eso muestra el amor de un creyente, ¿no? O sea, yo no puedo ir en la calle y de repente me peleo con el vecino, me peleo con el enfrente, me peleo con todo el mundo, con el que va en el carro, ¿sí me entiendes? O sea, entonces me volvería contencioso. ¿Qué debo de hacer? Saber que él no es mi enemigo, que a veces también es mi carne y también se va a levantar el enemigo y va a poner a la gente en mi contra. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Amarlos. ¿Yo qué debo de hacer? Desecharlos, orar por ellos. Tengo que orar por las personas que no conocen a Cristo. Fíjate, sigamos aquí en esta parte. 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, dice, con frecuencia es más fácil proclamar un amor por Dios. Por eso involucra una relación privada con un Dios invisible. Pero Juan acertadamente insiste que nuestra declaración de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestro hermano, y que este amor debe de ser mostrado. O sea, cuando yo entro al lugar secreto y cuando yo busco al Señor, ¿qué va a hacer? Me va a hacer que ame a los demás, y me va a quitar ese rencor, ese odio, me va a quitar esa frustración, ¿sí me entiendes? Porque yo voy a amar a los demás cuando yo paso más tiempo en Cristo. O sea, el Señor sí puede hacer la obra en el hombre cuando yo le entrego toda carga, cuando yo le tengo toda aflicción al Señor. No es que todas las personas me dañen, no es que todas las personas me odien, no es que todas las personas me maltraten. A veces es mi corazón que está duro, y yo tengo un corazón de piedra a veces como hombre. ¿Y qué debo de hacer? Entregárselo a Dios. ¿Cómo muestra Jeremías al corazón? Jeremías 17 lo dice: perverso y engañoso es el corazón, más que sobre todas las cosas. ¿Qué hoy en día te dice el mundo? ¿Qué te dice? Sigue tu corazón, sigue tus anhelos. No importa, ve por ti. Solamente tú eres lo que debes de salir adelante y seguir y esto. ¿Y qué te dice Dios? Tu corazón es perverso y engañoso. Nuestro corazón es perverso y engañoso, y nuestro corazón necesita ser lavado por la palabra, que es el agua, y nos va a mostrar realmente
¿Sí me entienden? Por eso Dios nos dio la palabra. Fíjate, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por esta medida crucial, Jesús dijo que el mundo podría medir nuestros estatutos, nuestro estatus como discípulos por la medida de nuestro amor unos por otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pablo lo dice así en 1 Corintios 13. Dice, tú puedes tener el don de lenguas, el don de profecías, tener toda la ciencia, repartir todos tus bienes. O sea, casi ayudar en la calle y ayudar a la gente y todo, ¿no? Y repartir todos tus bienes. Pero si tú no tienes amor, eres como un metal que retiembla. O sea, tú como creyente, y si realmente has vuelto a nacer, y si dices, yo creo en Jesús, y realmente amas al Señor, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener amor. ¿Y el amor cómo es? El amor es sufrido, no es jactancioso. El amor todo lo cree, todo lo soporta. Y el amor todo lo puede. Dice, las profecías pasarán, pero el amor prevalecerá. O sea, realmente ese es el carácter de un creyente, tener amor. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo como creyente estar contendiendo con las personas, ¿sí me entiendes? Estar peleando, estar airándome, estar dividiendo en mi casa, o sea, estar peleando con mis familiares. O sea, ¿qué tengo que hacer? Orar por ellos. No tengo que tener rencillas en la casa. ¿Cómo lo voy a hacer yo? A través de Cristo. Si yo me fortalezco en Él, ¿quién va a querer dividir la casa? ¿Quién va a querer dividir el matrimonio? ¿Quién va a querer dividir al hombre? Pues Satanás. Él es especialista en esto. Es la serpiente antigua. Juan lo dice así en Juan 10:10. Dice, el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús te dice, yo he venido a que tengas vida y vida en abundancia. O sea, cuando tú tienes rencilla con alguien, ¿quién crees que quiera dividir? Primero es tu carne, ¿sí me entiendes? Porque a veces andamos medio alevestrados, como hombres, como personas. ¿Y tu carne qué va a hacer? Tu carne va a explotar, pero el enemigo también va a buscar una flecha, una brecha, en la cual tú puedas contender con los demás. ¿Qué tienes que hacer? Amarlos, ¿sí me entiendes? Orar por ellos, orar por los demás, orar por los que te han hecho un daño, perdonarlos y bendecirlos. O sea, Pablo así lo dice en Romanos 12, del 19 al 21. Dice, y si tu enemigo, o sea, Jesús nos dijo así, dice, aún tu enemigo, o sea, tienes que amar ya ni siquiera a tu prójimo, a tu enemigo, Jesús lo dijo así. Y dice, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. O sea, eso muestra la bondad del creyente, o sea, tus mismos enemigos. O sea, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, pues es que es mi enemigo y que le vaya más mal, y que le pasen más cosas, y que le pase esto y aquello, y ojalá, ¿sí me entiendes? O sea, ¿pero por qué es eso? Porque realmente Cristo no está mudando nuestras vidas. Fíjate, dice, existe una diferencia entre el amor del hombre y el amor divino. Estos versículos son el equivalente de decir que una persona no puede practicar el amor ágape, a menos que primero haya practicado el amor filial. El amor filial es de amigos. El amor ágape es hacia Dios. ¿Cómo voy a poder decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Fíjate, el que ama a Dios, ame también a su hermano. También podemos aprender cómo amar a Dios amando a otras personas. Se podría decir, quiero amar más a Dios, quiero crecer en mi amor por Él. Pero ¿cómo puedo amar a un Dios que es invisible? Dios nos diría, aprende a amarme, a quien no puedes ver, amando a mis hijos, a quienes puedes ver. Fíjate, Jesús dijo en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios se agrada más cuando te reconcilias con tu hermano que si la traes un sacrificio de alabanza. O sea, con tu hermano son todo el mundo, ¿no? O sea, el vecino, con quien sea, tu familia. O sea, te tienes que reconciliar con los demás. Tú no puedes estar por la vida, si me entiendes, odiando a todo el mundo, odiando a las personas, diciendo es que ellos me hicieron, es que esto, es que aquello. Si tú realmente has puesto a nacer, sabes que Jesucristo murió en la cruz y se sacrificó por ti, fue humillado, fue golpeado, fue pateado. ¿Y qué dijo? Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A veces sentimos rencor, sentimos resentimiento, sentimos odio hacia los demás. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdonar y bendecir. Sabes que el rencor, el odio, el resentimiento a ti es el que te va a dañar. ¿Sí me entiendes? Y el odio, el rencor, el resentimiento te puede generar hasta un cáncer,
¿Cuántas personas no mueren de cáncer porque tienen amargura? O sea, eso es lo que genera. ¿Y qué tienes que hacer realmente? Perdonarlo y bendecirlo. Siempre que vayas a la oración tienes que perdonarlo y bendecirlo y orar por él. Fíjate, dice, no puedo decir que amo a mi hermano si lo tengo enfrente y lo aborrezco. Ahora Pablo en Colosenses 3:12 al 17 nos dice esto. Fíjate, vamos a Colosenses 3:12 al 17. Colosenses 3:12 al 17. Fíjate, dice así Pablo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, hay que ser pacientes. ¿Manso qué es? Manso y humilde. Benignidad, ¿cómo es? Humilde, ser humildes como persona. Fíjate, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, soportarse unos a otros, ¿qué es? Soportarse totalmente. Sabes que en la iglesia, dentro de la misma iglesia hay pecado y fuera de la iglesia hay más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La Biblia nos dice soportándonos unos a otros y perdonándonos. Y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios del Padre en medio de él. ¿Y sabes qué es lo que pasa también en las iglesias hoy en día? ¿Y por qué luego las iglesias se vacían? Entonces, porque luego hay división dentro de las iglesias, ¿no? Aquí vamos comenzando la obra, pero luego eso es lo que pasa en las iglesias. Y tú de repente luego ya no ves hermanos en la iglesia porque hay división. ¿Y por qué es? Porque Satanás mete cizaña dentro de la iglesia y trata de dividir. ¿Qué dice? Que somos todos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces por eso hay división dentro de la iglesia. Y tú de repente ya empiezas a ver que hay murmuración dentro de la iglesia y ya empiezan a hablar mal de los líderes, de los pastores, de esto y de aquello. ¿Por qué es? Es Satanás quien mete eso. Fíjate, ahora esta parte, sigamos en esta parte, fíjate, dice así, entonces dice, fíjate, cuando dice aquí en este texto, dice, y perdonándonos unos a otros, y si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se nos ha dicho que vivamos perdonándonos unos a otros, después de ver el patrón de Jesús perdonándonos a nosotros. El entender la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón y nunca menos generosos. O sea, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Pues practicar el perdón. Fíjate, cuando consideramos la asombrosa deuda de Jesús, nos perdonó, y en comparación a esas deudas pequeñas que otros tienen hacia nosotros, sería una ingratitud el que nosotros no perdonáramos. Como en la parábola que Jesús habló en Mateo 18, 21 al 35, el perdón que ellos han recibido es utilizado para cumplir el deber de perdonar a otros. Y cuando uno piensa en cómo Cristo te perdonó, debería hacernos mucho más generosos con el perdón. Fíjate, Dios perdona sabiendo a menudo que nosotros pecaremos otra vez, y algunas veces de la misma manera el hábito del hombre es el de perdonar solo si la parte ofensiva promete solemnemente que nunca va a ser el mismo mal. O sea, si Dios nos perdonó sabiendo que somos pecadores y sabe que en la tierra vamos a volver a pecar, porque no hay hombre que no peque en la tierra, ¿cómo nosotros no debemos de perdonar a los demás? ¿Sí me entiendes? Si nos han hecho algún mal, tenemos que perdonarnos, trabajar el perdón. Fíjate, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor es la suma de todas las cosas descritas en este pasaje. El amor perfectamente cumple lo que Dios requiere de nosotros en las relaciones. O sea, el amor
como creyentes, fíjate. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El gobierno de la paz de Dios significa que la paz debería de caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios, y esa paz es un estándar para discernir la voluntad de Dios, y no la paz terrenal, ¿no? O sea, que yo tenga paz aquí, o sea, que Dios sí te puede dar esa paz, ¿no? O sea, porque Dios te da esa paz en la tierra y estás confiado en Él. Pero también la paz entre hermanos, debe de haber esa paz entre hermanos, esa comunión, que realmente hay una paz, y con los demás también. O sea, que tú estés en paz con todo el mundo. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios si tú tienes contienda dentro de tu corazón y de repente quieres pelear con todo el mundo y quieres contender? ¿Sí me entiendes? También a veces eso es parte de que también nos tenemos que quitar un poco nuestra camiseta y morir a nosotros mismos. O sea, tenemos que morir a nosotros mismos. O sea, tomar nuestra cruz, negarnos y morir a nosotros, pedirle al Señor. ¿Cómo era Jesús? Jesús era manso y humilde. ¿Qué le tenemos que pedir? Señor, ayúdame a ser manso y humilde. Alguien nos hace algo, ¿qué hacemos? Explotamos, contendemos. ¿O qué decimos? Es que no nos cumplió lo que yo quería y nos enojamos con las personas. ¿Sí me entiendes? Cuando ¿qué debemos de hacer? O a veces también somos de piel sensible como hombres. Es lo que le digo yo a veces a mi esposa. Nos dicen algo y pensamos que ya es para nosotros y queremos comprender. Y no es cierto. ¿Sí me entiendes? A veces las cosas no son para nosotros. A veces las personas nos quieren ayudar. ¿Y qué hacemos? A veces somos de piel delgada y explotamos y decimos, es que lo dijo en contra mía. No, a veces es tu carne el que piensa eso, o el enemigo. Fíjate, dice, mi hermano no es mi enemigo. ¿Quién crees que quiera dividir? ¿Quién mete el pensamiento de división? El enemigo. ¿Quién te mete argumentos? ¿Quién te dice eso? Satanás. Es el que te mete argumentos. Es el que te dice, oye, odia a los demás. No ames al prójimo, aborrécelo. Odia, ¿sí me entiendes? O sea, es él. Fíjate, resistid al diablo cuando dice en Santiago, someteos pues a Dios, Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasionan, debemos también de resistir al diablo. Esto significa el estar en contra de las decepciones del diablo y de sus esfuerzos para intimidar. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que él huirá de nosotros. O sea, ¿qué es resistir al diablo? A veces también se te cierran en el carro y ¿qué haces? ¿No? De repente quieres contender. O a veces hay un problema y quieres contender. ¿Y qué tienes que hacer? Pues a veces refrenar tu boca. La Biblia también dice en Proverbios 15:1 que la blanda respuesta aplaca la ira, más la áspera hace subir el furor. Y Dios también te da permiso a veces de enojarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. La Biblia a veces sabe que hay sentimientos de enojo en nuestro corazón. O sea, sí sabe, Dios nos dio sentimientos, nos dio emociones. Y a veces también de repente te puedes enojar. Pero una cosa es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea, eso es lo que trata, ¿no? O sea, cuando tú te airas y contiendes con todo el mundo y de repente empiezas a gritar, a levantar la voz y a maldecir o a enojarte o a querer pelear, pues te estás airando, ¿sí me entiendes? Te estás airando, pero estás dando lugar al diablo. Y cuando tú de repente te refrenas como hombre y dices, bueno, a lo mejor sí estás muy enojado, ¿no? Como hombre, pero de repente ¿qué vas a hacer? Te vas a dar media vuelta y te vas. Y ya después a lo mejor puedes reconciliarte. Pero cuando tú empiezas con la altanería, con el grito, con el esto, con el aquello, pues ya no está bien, ¿sí me entiendes? Ahí te estás airando de más. Fíjate, cuando dice resistir, viene de dos palabras griegas, estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie en contra del maligno. Satanás puede huir por la resistencia del creyente del menor rango, el cual viene con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Fíjate, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una invitación y una promesa. No es bueno el someterse a la autoridad de Dios y el resistirse a los ataques del diablo y errar en cuanto a acercaos a Dios. Lo tenemos como promesa, Dios se acercará a vosotros en tanto que nosotros nos acercamos a Él. Fíjate, y aquí dice, es que yo tengo enemigos. No, nuestro enemigo, ¿quién es? Nuestra carne, el diablo. Y Jesús nos dijo, ora por tus enemigos. Fíjate, ve a Mateo 5:43 al 48. O sea, realmente nosotros como hombres no tenemos enemigos. Ve lo que dice Jesús. O sea, ya habló del prójimo. Y ahora ve lo que va a decir el amor por los enemigos. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué decimos, no? Como hombres. De repente vemos a la persona y cada vez la odiamos más.
Y decimos, ojalá que le pase esto, y ojalá que le vaya mal, y ojalá que esto, y no. Fíjate, como creyente no puedes tener esos pensamientos. Ve lo que dice Mateo 5, 43 al 48. Y yo he escuchado, ¿no?, hermanos que de repente empiezan a decir en la prédica y de repente tuvieron un accidente en el carro y ya chocaron su carro y todavía le dicen al hermano, ¿no?, con el que los está discipulando. Dicen, pues qué bueno, ¿no?, que le pasó eso. Pues no, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no te debes de mostrar así, te debes de doler. A veces, o sea, el creyente se debe de doler cuando le pasa a alguien algo. ¿Sí me entiendes? O sea, ese debería de ser nuestro carácter, que nos dolamos de los demás, que realmente nos dolamos. Fíjate, Mateo 5, 43 al 48, ve lo que dice Jesús en Mateo. Mateo 5, 43 al 48, ve lo que dice. Dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? O sea, eso ya lo leímos en la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley en Moisés. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tú que realmente si oras por los que te maldicen y si de repente le pides al Señor por los que te ultrajan y por los que te persiguen, dices que le vaya más mal y que le caiga un rayo del cielo y que por eso le pasa a las personas, ¿no?, lo que les tiene que pasar. ¿Sí me entiendes? O realmente si oras. O sea, ese es un carácter de un creyente. O sea, si oras por los que te persiguen, aún los que te persiguen y te dicen este aleluyo, este cristianito o algo así. Y tú tienes que orar por ellos. O sea, aquí lo está diciendo Jesús. Fíjate, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, o sea, si yo amo a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hija, a los que me aman, a los que están alrededor de mí, a mi suegra, o sea, a las familias, ¿no? ¿Sí? ¿Qué recompensa tendréis? O sea, ¿qué recompensas yo tengo si yo amo solamente a los que tengo a mi alrededor? Y a los de afuera los odio, ¿sí me entiendes? Y de repente contiendo con los demás. O sea, ¿qué recompensa tengo yo como creyente? ¿No hacen así también los mismos publicanos? ¿Qué eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Esos eran los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y cuando a alguien te caiga gordo, salúdalo. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí lo está diciendo el Señor, aunque nos caiga gordo, a veces nos va a costar. Y si tú realmente has tenido fricción con alguien, ve y reconcíliate y habla con él, pídele perdón si ha habido una fricción. ¿Sí? Fíjate, dice, ¿y no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿de qué nos sirve solamente saludar a los que nos caen bien y a este que me cae gordo? No, pues este lo odio, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, ya me cae bien gordo, no le voy a hablar. O sea, tengo que orar por él como creyente. Amarlo, fíjate. Ahora, 5:43, ¿no? Fíjate. Dice, la ley de Moisés te mandaba amarás a tu prójimo. Levítico 19:18 nos lo dice. Sin embargo, algunos maestros en los tiempos de Jesús habían añadido una aplicación errónea, opuesta y maligna, una obligación equitativa de aborrecer a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En lugar de eso, Jesús recuerda que la manera que Dios se refiere es, todas las personas son nuestros prójimos, o sea, todos los que están a nuestro alrededor, incluso nuestros enemigos. Dice, para cumplir con esta ley debemos de amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos, no solo por nuestros amigos. Y tenemos que orar, sí, por las personas que realmente consideramos nuestros enemigos y que a lo mejor nos han hecho un mal. Y tenemos que perdonarlos y bendecirlos. Sí, o sea, eso hizo Jesús, ¿no? O sea, ¿qué les dijo a sus discípulos? Amad a vuestros enemigos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Realmente a veces aborrecemos a las personas y decimos, con este no me llevo bien, este me cae gordo y a este no le hablo. O sea, no sé si a lo mejor no a todos les pasa, pero a mí sí me pasa. ¿Sí me entiendes? Como creyente. ¿Y qué hago después? Después le digo al Señor, quítame este pensamiento. Y le digo al Señor, ayúdame. Y ayúdame a amar a Él, que no lo amo. Realmente, y ayúdame a verlo como tú lo ves, porque es un alma. No te conoce, y aunque él haga el mal y a lo mejor luego de repente creen en la santa muerte o en lo que eso y aquello y te echan la maldición y todo, yo lo amo, ¿sí me entiendes? Si no conoce el Señor y por eso lo hace,
porque está muerto en sus delitos y pecados, pero yo tengo que amar al que hace ese tipo de cosas. Y tengo que verlo en amor, porque no ha vuelto a nacer. Y yo antes también estaba muerto en mis delitos y pecados. Y odiaba a todo el mundo, y así lo dice Tito, aborrecido y aborrecible. O sea, aborrecía a todo el mundo y decía, no, entonces me caen gordo. Y yo no quiero a nadie, yo no me quería llevar con nadie. Y aún así como creyente, a veces me comportaba así. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús va tratando con tu corazón y va tratando con tu carácter. Porque si sabes que es manso y humilde, se muestra el reflejo de Cristo. Fíjate que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Al hacer esto estamos imitando a Dios, quien demuestra amor a su enemigo, al hacer llover sobre justos e injustos. Y yo tengo un cuñado que de repente él es súper ateo, ¿no? Que no cree en Dios y que odia al Señor y que no sé qué. Y aún así lo amo y tengo que orar por él y estoy orando por él y le estoy diciendo al Señor, alcánzalo. Porque si el día de hoy él muere sin Cristo y tengo que amarlo y él no sabe y a lo mejor él está creyendo en otra cosa. Pero aún así tengo que amarlo y ese varón que Dios me puso, que es un joven que cree en Lucifer y todo, tengo que amarlo y no tengo que desecharlo. ¿Por qué? Porque a veces tú que dices, no, te espantas como creyente y dices, no, me vaya a hacer porque... No, la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Y Dios condenará toda lengua que se levante en tu contra. Tú como iglesia estás llamado a amar a los demás, amar al prójimo, no a rechazarlo. Y al que se droga, y al alcohólico, y al disfuncional, y al que deja a su mujer, y al que su mujer está en problemas, tienes que amar a todos. Fíjate, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué haces más que un pecador? Debemos de considerarlo no como una manera de virtud, si simplemente regresamos al amor que se nos da. Fíjate, ¿qué les dice Moisés a los israelitas en Deuteronomio 5, 20, 21 les habla sobre el amor al prójimo? Pero Jesús en Lucas del 6, del 31 al 35, en la nueva versión nos dice esto: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. O sea, tenemos que tratar a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos traten. Fíjate, ¿qué mérito tienen ustedes el amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así, o sea, los pecadores hacen eso. Y dice, ¿qué mérito tienen ustedes el hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. O sea, tenemos que amar a nuestros mismos enemigos. Fíjate, ve lo que dice Pablo en Gálatas 5, 3 al 15. Vamos a Gálatas 5, 3 al 15. Gálatas 5, 3 al 15 dice esto, 13 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y mordéis y coméis unos a otros, ¿qué podría ser? Pues también la murmuración, cuando hablamos mal de los demás, cuando nos quejamos mal de los demás y empezamos a hablar mal de las personas, eso es murmurar. Y por eso el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, por la murmuración. Y a veces nosotros también como creyentes nos comportamos así y empezamos a hablar mal de los demás. ¿Y por qué no oramos por los demás? ¿Por qué no le decimos, Señor, pues toca su corazón? Tal vez Él es así. Tócalo, ¿sí me entiendes? ¿Y qué empezamos a hablar bien mal? No, es que este es así, aquel es así. ¿Por qué no oras por él? ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué no oras por las personas y se las entregas a Cristo? Porque eso también es murmurar y te estás mordiendo y comiendo unos a otros. O sea, la misma Biblia te dice eso. Fíjate, ahora dice Romanos 13, del 7 al 14. Ve Romanos 13, del 7 al 14. Ve lo que dice Pablo otra vez en Romanos. Romanos 13, 7 al 14. Dice así. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el que amaros unos a otros, porque el que ama
al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contienda y envidia. O sea, no puedo presentar tampoco contienda ni envidia hacia el prójimo, porque a veces también envidio a los demás y contiendo. Si me entiendes, eso no muestra tampoco el amor. O sea, y no hay envidia de la buena ni de la mala. O sea, envidia es envidia. Si me entiendes, y si yo siento un sentimiento de envidia en mi corazón, tengo que entregárselo al Señor, porque a veces lo llegamos a sentir. ¿Y por qué prospera aquel? ¿Y por qué le va mejor? Ámalo y bendícelo ya. Si el Señor te ha dado a ti lo que te tiene que dar. Fíjate, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, ¿qué tiene que hacer el creyente? Vestirse del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Que ha muerto juntamente en el bautismo con Cristo y ha nacido para vida nueva. Y no proveáis de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Iras, contiendas, celos, divisiones, disensiones, pleitos, envidias, borracheras. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que debe de hacer un creyente verdadero? Pues entregarse al Señor, y vas a tener tus luchas, sí, este mundo es caído, y vas a pelear, y de repente se te va a levantar tu carne, y de repente Satanás también se va a querer levantar y todo. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Pues orar, buscar al Señor como creyente. Fíjate en esta parte ahora. Ahora ve a Colosenses, bueno, Filipenses 2, 3 al 4 y 2, 13 al 14, para no alargarnos tanto. Filipenses 2, ve lo que dice otra vez el apóstol Pablo. Filipenses 2, 13 al 14. Dice así, del 2 al 3 primero, del 3 al 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás y por los otros. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ver por los demás. O sea, y no hagas por vanagloria ni por contienda. ¿Qué es esto? Pues pelear con los demás. Fíjate, el verso 13 al 14 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, esta no es una generación maligna y perversa. O sea, tú no ves todo de cabeza y no ves cada vez. Yo cada vez que platico más con la gente, hay más cosas, ¿sí me entiendes? Y hay más droga, y hay más alcohol, y hay más inmoralidad, y hay más inmundicia, y cada vez no hay más maldad. O sea, ¿tú no lo ves o sería el único? Y cada vez hay más división familiar, y cada vez hay más disfunción, y cada vez hay más divorcio, ¿sí me entiendes? Y cada vez las canciones que ponen y todo, o sea, es una generación perversa y maligna, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. O sea, tienes que ser luz como creyente. Y aunque te digan aleluya, prefiero. Fíjate, ahora, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Y vamos a acabar hasta aquí. Y la otra semana nos aventamos al matrimonio, porque aquí ya no veo nadie con matrimonio. Más que aquí yo y soy, ¿verdad? Pero la próxima semana entonces, porque ya también ya nos alargaríamos mucho, y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar, ¿va? Vamos a orar y vamos a terminar, ¿va? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que tú a través de tu palabra lávanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a amar al prójimo, Señor, porque no somos buenos, no somos santos, Señor. A veces también como hombres, Señor, nos equivocamos, fallamos, Señor. Mas tú perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a amar a los demás y a verlos como tú los ves, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amar a todos, Señor, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, a toda la gente, Señor, a amarla, Señor. A verla como tú la ves, Señor, y que pues también nos quites en nosotros la queja, la murmuración, Señor, porque pues también no queremos murmurar, Señor, de otros, Señor, porque también en el desierto tu pueblo murmuró, Señor.
Mas tú ayúdanos, Señor, a no murmurar, a nada hacer por vanagloria ni por contienda, Señor. Y también, pues, a las ascuas de fuego, Señor, como lo dijo Pablo, Señor, a que demos esas ascuas de fuego, Señor, para que seamos tus hijos, Señor, y mostremos esa bondad para con los demás, Señor. Y ayúdanos, Señor, y cámbianos, Señor, y haznos odres nuevos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pues